Listo, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Vamos a dar inicio, ya dimos el tiempo estipulado para esperar a los demás compañeros, entonces vamos a iniciar. Bueno, voy a compartir primero la evidencia, me regalan un segundo. Listo, entonces me van a confirmar si ya les aparecen las diapositivas. Sí. Entonces iniciamos. Listo, entonces ya están viendo mi pantalla, están viendo las diapositivas, chicas. No, señora. No, profe. No, profe. Listo, creo que ahora sí. Me confirma. Sí, Sí, señora, ahora sí. Listo. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Esta clase vamos a ver la temática de lo que es el modelo ISLM. Nosotros empezamos primero estudiando lo que era el mercado de bienes, luego pasamos a qué era el mercado
financiero, cómo encontrábamos el equilibrio en el mercado de bienes y cómo encontrábamos el equilibrio en el mercado financiero. Y a su vez, cómo esta clase vamos a ver cómo a través del mercado de bienes construimos lo que es la curva ISLM, ¿vale? Entonces, por el momento, nosotros en la clase pasada vimos lo que era todo el mercado financiero, cómo nosotros empezábamos a estudiar cómo se daban las dos fuerzas del mercado en el mercado financiero, que era la demanda de dinero y la oferta de dinero, cómo nosotros llegábamos a construir la gráfica del equilibrio. Entonces vamos a ver como un recorderis de todo eso para poder iniciar hoy con el estudio conjunto de las dos curvas, cómo a través del mercado de bienes obtenemos la curva IS y a través del mercado financiero obtenemos la curva LM y cómo estudiamos en el mercado conjuntamente esas dos curvas, que es el modelo IS-LM. Entonces nosotros anteriormente, bueno, antes de ver los mercados financieros, nosotros empezamos a ver el mercado de bienes. ¿Qué decíamos en el mercado de bienes? Hay dos fuerzas dentro del mercado de bienes. La oferta de bienes y servicios, las empresas que venden bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios, que son los consumidores que adquieren todos los bienes y servicios para el consumo y la satisfacción de necesidades. ¿Cómo abarcábamos que se llegaba al equilibrio? Pues cuando se cruzan estas dos fuerzas del mercado, oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. Y a partir de ahí nosotros vamos a construir la curva IS. Por el momento tenemos en cuenta cómo construimos esa gráfica del mercado de bienes y servicios y cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Luego empezamos a estudiar la clase pasada, el mercado financiero. Entonces empezamos a decir que hay una demanda de dinero. ¿Cuáles son esas dos fuerzas en el mercado financiero? La demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Quién influye en la demanda de dinero? Pues las personas. La demanda de dinero de la economía en su conjunto no es más que la suma de las demandas de dinero de todos los miembros. Entonces nosotros empezamos a abarcar una explicación diciendo, listo, la demanda de dinero o abarcamos y suponíamos que el dinero dentro de una economía solo iba a existir efectivo. Nosotros tenemos conocimiento que el dinero que hay en funcionamiento dentro de la economía puede ser dinero en efectivo o dinero que se encuentra en los bancos, ¿sí? Pero en este caso nosotros solo abarcamos que existe el dinero en efectivo. Ahora, esa demanda de dinero en efectivo es el dinero que circula en la economía, que tenemos nosotros para poder adquirir bienes y servicios. ¿Qué decíamos cuando empezamos a estudiar la demanda de dinero? Ok, entonces la demanda de dinero depende de la renta nominal de cada persona. Entonces, si yo gano una renta, obviamente ese es el dinero en efectivo que yo voy a tener. Pero que adicional empezamos a estudiar también los bonos. ¿Qué quiere decir los bonos? Cuando nosotros compramos bonos, dependiendo del tipo de interés que había en el mercado, pues obviamente íbamos a recibir unos rendimientos por tener esos bonos en la bolsa de valores. Entonces decíamos que si el interés era alto, pues para nosotros obviamente tener ese dinero en efectivo no era viable, era mejor comprar esos bonos y tener un rendimiento que me generaban esos bonos. Entonces abarcamos que la demanda de dinero no solo depende de la renta nominal que yo gano al mes por mi salario o por mi trabajo, sino que también depende del tipo de interés que haya en el mercado. Entonces, si hay un aumento del tipo de interés, pues obviamente voy a querer tener todo mi dinero en bonos o el mayor porcentaje de mi dinero en efectivo en bonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mayor interés, pues menos dinero en efectivo voy a tener. Pero si por el contrario el tipo de interés era bajito, pues obviamente yo, ¿para qué voy a tener dinero en bonos si eso ni siquiera me va a generar un rendimiento? Entonces yo aumento la demanda de dinero. Y empezamos a estudiar esa parte del mercado que era la demanda de dinero y pasábamos luego a evidenciarla dentro de la gráfica. ¿Cómo nosotros construíamos esta demanda de dinero? En el eje de las ordenadas tenemos el tipo de interés y en el eje de las abscisas el dinero. Entonces, como primera opción decíamos que la demanda de dinero es inversamente proporcional, es decir, que a un aumento de interés, pues la demanda de dinero va a disminuir, pero si disminuye el tipo de interés, pues la demanda de dinero va a aumentar. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un desplazamiento de la demanda de dinero? Pues corríamos esta curva hacia la derecha.
pasamos de estudiar la demanda de dinero y decíamos que, ok, la demanda de dinero se desplaza cuando hay una variación de otro factor diferente al tipo de interés. Y empezamos a estudiar luego la determinación de ese tipo de interés y empezamos a estudiar lo que era la oferta de dinero. Nosotros la clase pasada dimos por sentado cómo se ejecuta esa parte de la oferta de dinero. Explicamos un poquito como un brochazo para poder entender este modelo LM, que es el mercado financiero, pero pues no le vamos a dar trascendencia porque no es importante en este momento, ya más adelante lo veremos. Pero en este momento es súper importante saber de dónde sale la oferta de dinero y es algo que nosotros ya veníamos explicando. ¿Cuál es la oferta de dinero? Pues es el dinero que el Banco Central decide ofrecer a la economía, inyectarle a la economía. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo explicamos la clase pasada que se daba este ofrecimiento por parte del Banco Central? Pues a partir de políticas monetarias. Entonces, por ejemplo, si el Banco Central decide tener una política monetaria expansiva, es decir, le va a inyectar más dinero a la economía, pues él va a empezar a comprar bonos para darle dinero a la economía. Pero si por el contrario el Banco Central decide tener una oferta de dinero, perdón, una política monetaria contractiva, pues él va a empezar a comprar, a vender bonos para sacar dinero de la economía. Entonces, eso lo vamos a dar por dado. Nosotros ya sabemos que quien ofrece la oferta de dinero dentro de la economía y dentro del mercado financiero que vamos a estudiar es el Banco Central. Entonces, él es el que decide, depende del objetivo o depende de la política que quiera llegar a tener por un determinado caso, siempre el Banco Central es el que va a decidir qué tanto dinero ofrece a la economía. Entonces, nosotros teníamos que estaba la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y decíamos que para que haya un equilibrio dentro del mercado de dinero, dentro del mercado financiero, la oferta de dinero debía ser igual a la demanda de dinero y teníamos esta ecuación que concluía en esta igualdad macroeconómica, que es M, que es la oferta de dinero, que se iguala a la demanda de dinero. ¿Y la demanda de dinero qué depende? Pues de la renta nominal y del tipo de interés que está en el mercado. Entonces empezamos a estudiar acá y teníamos la curva del mercado de dinero. Entonces tenemos en el eje de las ordenadas el tipo de interés y en las abscisas la demanda de dinero. Entonces teníamos la curva o la recta de la oferta de dinero porque siempre el mercado, ¿por qué es una recta? Porque siempre el que ofrece la oferta de dinero siempre va a ser el Banco Central de acuerdo a la política monetaria que elija. Y la demanda de dinero, pues ya depende tanto del tipo de interés como de la renta nominal y es una curva inversamente proporcional. Entonces empezamos a estudiar cuándo se daba un desplazamiento de la demanda de dinero de acuerdo a un aumento de la renta nominal, cuándo había un aumento de la oferta monetaria. Y ahora vamos a estudiar que a partir de esta curva LM y a partir de la curva, perdón, a partir de esta curva del mercado financiero y a partir de la curva del mercado de bienes y servicios, nosotros vamos a construir la IS y la ILM. Y conjunto también las vamos a estudiar, que es el modelo ISLM. Y también vamos a interpretar qué sucede cuando hay una política monetaria, cuando hay una política fiscal, qué sucede en este modelo ISLM, que es prácticamente lo que va a derivar al comportamiento de la economía en cualquier sistema. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar acá la curva ISLM. Entonces vamos a ponerlo acá para que ustedes puedan ver. Listo. La curva ISLM. Entonces vamos a dar inicio primero con el mercado de bienes. Entonces ya nosotros analizamos el mercado de bienes en el capítulo 3, analizamos en el capítulo 4 el mercado financiero y entonces a continuación vamos a examinar conjuntamente estos dos mercados, tanto el mercado de bienes como el mercado financiero.
Entonces, al final del capítulo, nosotros o ustedes también van a generar o van a tener un modelo para ver cómo se determina la producción y el tipo de interés a corto plazo que será dentro de este estudio del modelo ISLM. Entonces, para elaborar este modelo ISLM vamos a seguir estudiando estas dos partes, primero el mercado financiero y luego el mercado de bienes y servicios. Entonces, vamos a iniciar con el mercado de bienes y servicios. Vamos a recapitular nuevamente ya con ecuaciones para que sea más fácil entender cómo se crea o cómo se obtiene esa curva IS. Entonces, estamos acá. Mercado de bienes. Entonces, como primera opción, recapitulando, nosotros decimos y vimos en el capítulo 3 que para que hubiera equilibrio en el mercado de bienes era necesario que la producción Y fuera igual a la demanda de bienes, que sería Z. Y vamos a llamar la relación IS a esta condición. Entonces, bueno, la clase pasada y cuando empezamos a estudiar por allá en primera clase lo que era la producción, el Producto Interno Bruto, nosotros hablábamos que la producción o el Producto Interno Bruto era lo mismo que la renta nominal, ¿sí? Porque todo lo que usted está produciendo, obviamente, eso le está generando un ingreso. Ahora, también abarcábamos que todo lo que la economía produce es porque va a haber una demanda que va a consumir todos esos bienes y servicios. Es decir, que si yo produzco, obviamente eso es lo mismo que la demanda, porque ellos lo van a consumir. Entonces damos que el supuesto de que toda la economía produce es porque hay una demanda que va a consumir esos bienes y servicios. Entonces, primero que todo, vimos esa parte. Entonces, vamos a tener como primera opción y acá lo tenemos en la diapositiva. La producción Y fuera igual a la demanda de bienes Z. Entonces, como primera opción, vamos a decir que para que haya equilibrio en el mercado de bienes, es necesario que la producción sea igual a la demanda. Y cuando esas son iguales, es lo que nosotros vamos a llamar la curva de IS. Esa condición, cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, es lo que nosotros vamos a llamar IS. Otra segunda aporte o característica. Nosotros definimos la demanda como que abarcamos la clase cuando vimos mercados y bienes y servicios, que la demanda estaba construida o determinada ¿por qué? Por el consumo, la inversión, el gasto público. ¿Y cuál fue la ecuación o la entidad macroeconómica que colocamos? Esta. Entonces, Z es igual al consumo, que el consumo también es determinado ¿por qué? Por la renta disponible por la renta disponible que no es más que la renta nominal menos los impuestos. Pero por el momento vamos a estudiarla así. Consumo depende de la renta nominal y el tipo de impuesto. Pero la demanda también es igual a la suma de ese consumo más la inversión más el gasto público. Listo, eso lo abarcamos la clase pasada. Nosotros anteriormente no hablábamos del consumo como está expuesto ahí, renta nominal menos los impuestos, pero ahora vamos a estudiar ese consumo de acuerdo a la renta disponible, que es esos consumos menos los impuestos. Ahora, cuando empezamos a hablar en el capítulo 3, vamos a suponer y para simplificar el análisis algebraico que la relación entre el consumo y la renta disponible pues es lineal. Entonces, por eso es que acá en esta partecita la dividimos así. Renta menos los impuestos. Eso es una ecuación lineal. Ahora, cuando y cómo creamos esa condición de equilibrio, pues nosotros ya la vamos a tener así como aparece acá. Entonces, si suponemos que en la economía todo lo que se produce es todo lo que la economía va a demandar, entonces la condición de equilibrio viene dada por producción igual al consumo que depende de la renta menos los impuestos más la inversión más el gasto público. Eso lo tenemos, listo. Entonces tenemos tres características dentro del mercado de bienes y servicios. Primera característica, que la producción debe ser igual a la demanda. Es una característica en el mercado de bienes para poder construir la curva IS. Ahora, ¿cuál es la demanda? La demanda depende del consumo más la inversión más el gasto público. Ahora, la producción, como todo lo que se produce dentro del mercado, es todo lo que se va a demandar, pues construimos este equilibrio.
La producción es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y ahora sí pasamos a construir la curva del equilibrio del mercado de bienes y servicios. Nosotros anteriormente, cuando empezamos a estudiar el mercado de bienes y servicios, nosotros decíamos o examinábamos que la inversión y el gasto público estaban quieticos. O sea, no habían variaciones en el gasto público ni desplazamientos en la inversión. La única que se modificaba era los impuestos, que obviamente modificaba la variación del consumo. Pero en esta clase exactamente vamos a entender el tipo de interés y vamos a decir que exactamente la inversión sí afecta a la demanda agregada. O sea, vamos a poner variaciones dentro de la inversión, ¿sí? Entonces, la principal simplificación de ese primer modelo, que era el tipo de interés que no afecta a la demanda de bienes y servicios, porque anterior nosotros decíamos que en este modelo el único que podía afectar a la producción o a la demanda agregada era el impuesto, la renta disponible. Vamos a decir que la inversión también afecta esta modificación. Entonces, ¿cómo estudiamos esa modificación? Pues vamos a decir que ese tipo de interés en nuestro modelo va a influir o va a incidir en la inversión. Entonces, vamos a estudiar ahora cómo se da esa influencia de la inversión a la demanda agregada y del tipo de interés a la inversión. Entonces tenemos acá la inversión, las ventas y el tipo de interés. Entonces, nosotros cuando empezamos a estudiar la inversión, nosotros partíamos obviamente del supuesto de que la inversión se mantenía constante, o sea, vamos a dar la idea, no la vamos a tocar. Pero en realidad la inversión dista de ser constante. La inversión siempre va a afectar la demanda agregada. Anteriormente nosotros la dejamos ahí quietica como para no enredarnos, para solo estudiar una parte de la ecuación, pero en este momento vamos a estudiar porque realmente la inversión sí influye bastante a la demanda. Entonces hay dos niveles para que esa inversión influya a la demanda agregada. ¿Cuál es? El primero es el nivel de ventas. Cuando hay un nivel de ventas, vamos a considerar el caso de que una empresa tiene muchas ventas y aumentan sus ventas y necesita incrementar esa producción. Entonces, para ello, ellos pueden tener que comprar más maquinaria, construir una planta más grande. Entonces, si hay un nivel de ventas muy grande, obviamente ellos van a querer invertir o necesitan invertir. Entonces, ahí en ese momento va a afectar la inversión a la demanda agregada o a la producción, es decir, a la producción. Ahora, el tipo de interés también influye dentro de dentro de la inversión. ¿Por qué? Porque en el caso de que una empresa que está planteando aumentar la compra de una máquina necesita a veces créditos para comprar esa maquinaria y depende del tipo de interés, pues la empresa va a decir o compro la máquina o no la compro. Entonces, si el tipo de interés es demasiado alto, pues para ellos va a ser menos atractivo pedir un préstamo y comprar la máquina y prefieren invertir. Pero si por el contrario ese tipo de interés es bajo, obviamente para ellos va a ser muy atractivo comprar adquirir ese préstamo para poder comprar esa maquinaria. Entonces, teniendo esas dos opciones del nivel de ventas y el tipo de interés, nosotros decimos que la inversión depende del nivel de ventas o la producción y la inversión. Entonces, si aumenta el nivel de ventas, por eso tengo acá el signo positivo que adquiere el nivel de ventas o la producción y el signo negativo que se adjunta al tipo de interés. Entonces, si aumenta el nivel de ventas o la producción, efectivamente la inversión aumenta. Pero si aumenta el tipo de interés, disminuye la inversión. Esto es una relación inversa y esto es una relación directa. Entonces, si disminuye el tipo de interés, aumenta la inversión. Si aumenta el tipo de interés, disminuye la inversión. Habiendo estudiado ya esta relación de la inversión y que entramos a estudiar, nosotros vamos a decir, este signo, esta inversión relativamente sí está afectando a la demanda agregada. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar cómo determinamos la producción. Si ya nosotros habíamos dicho en esta ecuación que esta es la ecuación o la entidad
identidad macroeconómica donde el mercado de bienes está en equilibrio, pero nosotros ahora le decimos, no, es que la inversión también tiene unos determinantes que influyen en la incidencia de la producción o la demanda agregada. Pues entonces acá la vamos a ampliar. Y ya decimos, la producción es igual al consumo, que es igual, que depende de la renta menos los impuestos más la inversión. Acá ya la agregamos. Mira que anteriormente nosotros en la ecuación no la agregábamos, sino que la dábamos ahí constante, listo, no la vamos a tocar. Pero ya estudiando la curva y ese sí la vamos a anexar. Entonces dice, más la inversión que depende de la renta disponible más el tipo de interés y más el gasto público. Y ya luego construíamos esta curva de mercado de bienes y servicios, que es cuando el mercado literal está en equilibrio, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta mucho esa ecuación porque desde ahí es donde vamos a empezar a estudiar y analizar el comportamiento de la construcción de la curva IS, ¿sí? Entonces, la producción, que es el primer miembro de la ecuación, debe ser siempre igual a la demanda de bienes, que es el segundo miembro de la ecuación. Entonces, tenemos primer miembro de la ecuación, que es la producción, debe ser igual al segundo miembro de la ecuación, que sería este que está acá. ¿Listo? Entendido hasta ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a mostrar esa ecuación de la que estoy abarcando en las diapositivas. Ay, regálame un segundo. Listo, entonces vamos a graficarla a partir de la ecuación a la identidad macroeconómica, vamos a generar una relación IS más ampliada, pero vamos a ver qué ocurre con la producción cuando varía el tipo de interés. Entonces, primero vamos a estudiar esta gráfica para que ustedes no se vayan a confundir. Es muy importante saber cuáles son las ecuaciones que están dentro del sistema de la gráfica, saber cuándo varía, cuándo hay un desplazamiento, cuándo hay un movimiento para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces tenemos, esta es la relación IS. Simplemente este equilibrio, que es este puntico A, es la curva L, la IS. A partir de este puntico la vamos a construir y ya vamos más adelante a explicarla para que ustedes no se vayan a enredar. Entonces tenemos en el eje de las abscisas, perdón, de las ordenadas tenemos la demanda y en el eje de las abscisas la producción. Siempre vamos a decir que la producción es esta línea recta que está a 45 grados y la curva de la demanda es esta que es ZZ. Cuando la producción se iguala a la demanda, que es el punto A, el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. ¿Y qué me muestra la relación IS? Pues estos puntos de equilibrio del mercado de bienes y servicios. Pero ya lo vamos a ir a construir allá. Entonces, para que ustedes puedan entender, vamos a comenzar y vamos a medir la demanda de bienes en el eje de las ordenadas como lo abarcamos y en el eje de las abscisas la producción para que el mercado de bienes estén en equilibrio. ¿Y qué me abarca esa gráfica que les acabo de mostrar? Pues que un aumento de la producción va a provocar un incremento de la renta, así como un aumento de la renta va a, como un aumento de la renta disponible. Entonces, si el aumento de la renta disponible que da lugar a un aumento del consumo, pues vamos a estudiar esa relación y ese que la estudiamos en el mercado de bienes y servicios, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar esa partecita. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un aumento de la producción, pues también provoca un aumento de la inversión. Y esa es la relación entre la inversión y la producción que nosotros hemos introducido en este capítulo. Cuando hay un aumento de la producción, también provoca un aumento de la inversión y es lo que hemos venido estudiando con estas gráficas. Listo, pero ahora vamos a construir las dos grafiquitas cuando a partir de esta, que es la demanda, perdón, el mercado de bienes se construye en la curva IS. Listo, entonces vamos a estudiarla ahí, pero antes vamos a obtener esa curva IS. Listo. Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud acerca de cómo se da esta curva de mercado de bienes y servicios y cuándo el mercado de bienes y servicios está en equilibrio o todo entendido hasta el momento?
Chicos, ¿todo entendido hasta el momento? ¿Hay alguna duda, inquietud? ¿Podemos seguir? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento o todo bien? No las escucho. Bueno, vamos a seguir porque no escucho ninguna respuesta. Entonces, ya dada y estudiada esta intervención del mercado de bienes y servicios, cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, vamos a obtener esa curva IS y vamos a abarcar eso. Entonces, como primera opción tenemos el mercado de los bienes y servicios. Esta primera gráfica A es el mercado de bienes y servicios. Inicialmente, nosotros cuando construimos la IS a partir del mercado de bienes y servicios. Eso no se les puede olvidar. Inicialmente tenemos un mercado de bienes y servicios, cuando está en equilibrio, ahí construimos la IS. Entonces, tenemos esta curva A, que es el mercado de bienes y servicios. Listo. Nosotros vamos a suponer que la curva de la demanda ZZ está en equilibrio y se encuentra inicialmente ¿en dónde? En el punto A. Entonces, estamos acá. ¿Sí ven mi cursor? Acá estamos donde está el punto A. En el punto A inicialmente el equilibrio del mercado de bienes y servicios se encuentra ahí. Entonces, tenemos acá la recta 45 grados, que es la producción, y la curva de demanda ZZ, que es la demanda de bienes y servicios. Entonces, esperemos, ahorita lo colocamos para que ustedes puedan entender. Entonces, cuando estamos en el punto A, abarca que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Pero, ¿qué sucede? Ese equilibrio se puede modificar. Pero antes de modificar, nosotros vamos a construir acá la curva IS. Deben ustedes tener en cuenta que el mercado de bienes y servicios, siempre la gráfica se construye en el eje de las ordenadas, la demanda, y en el eje de las abscisas, la producción. Y la curva IS en el eje de las ordenadas va el tipo de interés y en el eje de las abscisas va la producción. Entonces, mira que cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, que es el punto A, mira que corresponde al punto A también en la curva IS. Entonces, en este punto A, el mercado de bienes efectivamente está en equilibrio y adquiere a este tipo de interés y este nivel de producción. Listo. Pero ¿qué sucede? Ya luego hay un movimiento de esa curva de demanda. Entonces, ¿cómo vamos a suponer ese estudio de ese movimiento de la curva? Vamos a suponer en este gráfico que hay una subida del tipo de interés. Entonces, cuando empezamos a estudiar, ustedes deben tener en cuenta a qué vamos a afectar. Entonces, nosotros ya tenemos en cuenta la curva IS y tenemos en cuenta el mercado de bienes y servicios. ¿Cómo se puede modificar el mercado de bienes y servicios? Pues si se modifica alguna de estas variables que están dentro de la gráfica del mercado de bienes y servicios. Listo, entonces, cuando hay una subida del tipo de interés, ¿a quién va a afectar? Pues a la inversión, porque no hay otra ecuación que tenga tipo de interés, sino solamente la inversión, y ahí la subrayé. Entonces, cuando hay un aumento o una subida del tipo de interés, va a afectar la inversión. Entonces, si aumenta el tipo de interés, ¿qué sucede? Pues va a disminuir la inversión porque el interés está tan alto que yo como empresaria no voy a querer adquirir un préstamo a ese tipo de interés. Entonces, ¿qué sucede con la demanda de bienes y servicios? Baja y al bajar también disminuye la producción. Entonces, cuando hay una subida del tipo de interés, ¿qué sucede con la inversión? Disminuye y al disminuir la inversión, pues disminuye la demanda agregada y por eso esta curva que inicialmente era ZZ se desplaza hacia abajo y queda ZZ comita. Listo. Entonces, esa curva de la demanda es más baja, es decir, ya se encuentra el equilibrio ahora, es en el punto A. Miren, acá pueden ver el punto A. Entonces vamos a mostrar que este es el equilibrio. Esta es la nueva curva que se da, esta nueva curva que tengo acá de la demanda, que es ZZ y una comita, es la nueva curva que se da por el movimiento o por la variación del tipo de interés dentro de la ecuación de la demanda agregada. ¿Listo? Ahora, ya el nuevo equilibrio no va a estar en A, sino en A comita. Entonces, en este punto, el equilibrio
el mercado de bienes está en equilibrio. Entonces, equivale a este punto A dentro de la curva IS, donde hay un tipo de interés y donde subió efectivamente el tipo de interés y donde disminuyó la producción. Listo, pero ¿cómo se da esa parte? ¿Cómo se da esa parte de disminución de la renta disponible o la producción y un aumento del tipo de interés? Pues cuando hay un aumento de la inversión, pues obviamente, perdón, cuando hay un aumento del tipo de interés, pues disminuye la inversión. Al disminuir la inversión, ¿qué sucede con la demanda agregada? Disminuye la demanda agregada y ya entonces se desplaza hacia esta curva que estoy subrayando acá con mi cursor. Cuando esta demanda se desplaza hacia abajo, quiere decir que obviamente no va a haber tanto consumo en la producción. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a bajar la producción hasta el punto A comita para que el mercado de bienes busque nuevamente el equilibrio. Y cuando esta producción baja, obviamente, producción baja, el mercado de bienes y servicios vuelve y llega al equilibrio. Y por eso es que se ubica en esta partecita de la curva IS. Entonces entendemos esos movimientos. Ahí están graficados. Volvemos a repetir. Tenemos inicialmente el equilibrio en el punto A. ¿Qué sucede con el tipo de interés? Aumenta. Listo, mira, acá lo podemos ver reflejado que aumenta el tipo de interés. ¿Sí ve? Cuando aumenta el tipo de interés, la inversión disminuye, por tanto cae la demanda agregada. Por eso se desplaza a esta segunda curva de ZZ comita. Entonces, cuando disminuye esa demanda agregada, obviamente debe disminuir la producción para volver a llegar al equilibrio, que va a estar en el punto A comita. Y este punto de equilibrio dentro de la curva IS se modifica en el punto A comita y mira donde el tipo de interés efectivamente ya subió y lo abarcamos acá, que había subido el tipo de interés. Y la producción disminuyó para buscar el equilibrio. Efectivamente, mira que el tipo de producción disminuye para buscar el equilibrio en el mercado de bienes y servicios que se va a contemplar en la curva IS. Entonces, así es que obtenemos la curva IS, a partir del equilibrio del mercado de bienes y servicios. ¿Cuáles son esas características de la curva IS? Tiene una pendiente negativa. Siempre la curva IS va a ser una pendiente negativa. Siempre, siempre, siempre. Entonces, un tipo de interés más bajo se traduce en un mayor nivel de renta equilibrio, ya que la inversión aumenta. A la inversa, un tipo de interés más alto reduce la inversión y la demanda agregada. Por tanto, la renta del equilibrio. Siempre la curva IS va a ser negativa. El equilibrio de mercado de bienes. Cada punto de la curva IS representa un punto de equilibrio donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y eso lo estamos visualizando acá. Cada punto de la curva IS muestra cada punto de la curva IS muestra el punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Entonces, la curva IS, ustedes ya saben qué es la curva IS. La curva IS lo que me está demostrando son todas las combinaciones de equilibrio donde el mercado de bienes y servicios está, ¿sí? Esa es la curva IS, no hay más explicación para la curva IS. Hay unos componentes, la demanda agregada está compuesta por el consumo de las familias, la inversión, la empresa y el gasto público, que pues ya se los expliqué, y hay unos desplazamientos. ¿Cuándo hay un desplazamiento en la curva IS? Cuando se desplaza hacia la derecha, cuando hay un aumento exógeno en el gasto, es decir, consumo, inversión o gasto público, o hacia la izquierda cuando hay una disminución de estos. Hay un movimiento en la curva de la IS cuando hay una variación en la tasa de interés. Entonces, ustedes también deben diferenciar cuando hay un desplazamiento en la curva IS y cuando hay un movimiento. Hay un desplazamiento siempre y cuando va cualquier determinante como el consumo, la inversión o el gasto público, son variables que están dentro de la ecuación. Pero cuando hay un movimiento de la curva IS, cuando hay una variación en el tipo de interés. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta variación en el tipo de interés. Acá vamos a ver un desplazamiento de la curva IS. Entonces, tenemos el desplazamiento de la curva IS. Entonces, ¿qué es la curva IS? Combinaciones de tipo de interés y de renta
para los cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Entonces, por eso tenemos esta curva IS. Mire, tipo de interés que está en el eje de las ordenadas, producción que está en el eje de las abscisas, y estas combinaciones siempre es cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio, que sería esto. Estos tipos de interés con estas producciones, estas combinaciones, es cuando el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Ahora vamos a ver un desplazamiento de la curva IS. Vamos a suponer que hay una subida del tipo de impuestos. Ahora, ¿qué sucede? ¿A quién afecta el tipo de impuestos? Pues al consumo, porque ninguna ecuación dentro de esta ecuación afecta. Entonces, por ejemplo, la subida de impuestos solo va a afectar al consumo, porque el consumo es el único que depende de los impuestos. Mira que la inversión depende de la renta disponible y de los tipos de interés. El impuesto es el que depende de la renta nominal y de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Mira, hay una subida de los impuestos. Cuando aumentan los impuestos, obviamente va a disminuir la renta disponible, por consecuente, disminuye el consumo. Y al disminuir el consumo, ¿qué sucede con la demanda agregada? Pues disminuye. Y al disminuir la demanda agregada, disminuye la producción. Entonces, siempre cuando hay una disminución de la demanda agregada, la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, tenemos la segunda curva IS comita, donde el tipo de interés se mantuvo constante. Mira, con el tipo de interés no sucedió nada. ¿Qué disminuyó acá? La producción. Hay un desplazamiento de la curva IS. Entonces, tenemos conocimiento que cuando hay un desplazamiento de la curva IS, cuando hay una modificación en el consumo o en la inversión o en el gasto público. Un desplazamiento. Cuando hay un movimiento dentro de la curva IS, cuando hay una variación únicamente en el tipo de interés. Eso hay que tenerlo súper claro. Dice, acá se los coloqué para que cuando tengan las diapositivas ustedes puedan leer esa diferencia. Un desplazamiento de la curva IS ocurre cuando cambia un factor distinto a la tasa de interés. Y un movimiento se da cuando la tasa de interés cambia. Entonces ya tenemos en cuenta esto. Ustedes, bueno, pero no entiendo cómo se desplaza la curva IS hacia atrás. Pues primero hay que construir este mercado de bienes y servicios para que ustedes entiendan que esta se desplazó hacia la parte de abajo, hacia la parte izquierda, donde está disminuyendo la producción. Acá simplemente, o sea, como hay una variación de una variable exógena, ya la curva IS se va a desplazar. Ya no va a haber movimientos dentro de la misma curva, sino que va a haber un desplazamiento. Y se va a desplazar hacia abajo porque directamente por este aumento de impuestos va a disminuir el consumo y por consecuente pues disminuye la demanda agregada, y al disminuir la demanda agregada disminuye la producción. Por tanto, la IS se desplaza hacia abajo. Ahora ya entendiendo los desplazamientos de la curva IS, vamos a entender el mercado financiero. Ya vimos cómo se calcula o se obtiene la curva IS, ya vimos las características, ya vimos el desplazamiento de la curva IS, ahora vamos a entender el mercado financiero. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar del mercado financiero, empezamos a tratar dos fuerzas del mercado que nosotros ya la veíamos, el mercado, la oferta de dinero y la demanda de dinero. Entonces, vimos y hay unas características dentro del mercado financiero. ¿Cuál es ese mercado financiero? Primero, que para que obviamente el tipo de interés es determinado, ¿por qué? Por la igualdad de la oferta y la demanda de dinero. ¿Listo? Entonces, tenemos acá que esta es la oferta de dinero y esta es la demanda de dinero. También decimos que la relación anteriormente nosotros hablábamos solamente de demanda de dinero y, oferta de dinero y demanda de dinero. Ahora, para construir la curva ISLM, nosotros ya vamos a entender es relación entre cantidad real de dinero y la renta real de dinero. Entonces, es lo único que nosotros vamos a hacer o qué me indica que nosotros hablemos de dinero real, pues porque lo vamos a expresar en bienes. Cuando nosotros hablamos de dinero, demanda de dinero,
Pues es el dinero en efectivo, pero nosotros no sabemos para cuántos bienes nos alcanza ese dinero porque eso depende del precio de los bienes. Entonces, acá en esta ecuación ya vamos a tratar no solo de demanda de dinero y oferta de dinero, sino demanda de dinero, cantidad real de dinero y la renta real. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues dividimos el mercado, la oferta monetaria sobre los precios y eso es lo que me abarca el cantidad real de dinero. Porque efectivamente cuando inyectan dinero a la economía sin tener en cuenta los precios de los bienes y servicios es el dinero, o sea, el dinero, pero nosotros no sabemos para cuánto bienes y servicios ese dinero me alcanza. ¿Cómo sabemos cuánto ese dinero me va a alcanzar? Pues cuando empezamos a dividir ese dinero con el nivel de los precios. Entonces, realmente la cantidad de dinero es cuando yo divido el dinero sobre los precios. Entonces, eso es lo que a mí me va a abarcar cantidad real de dinero y lo vamos a poner así. Ahora siempre vamos a hablar dentro de este mercado financiero y dentro de esta ecuación de cantidad real de dinero y la renta real. Entonces, tenemos que la condición de equilibrio viene dada por oferta de dinero es igual a demanda de dinero. Entonces tenemos esta identidad macroeconómica donde la oferta de dinero real debe ser igual a la demanda de dinero real. Listo. Ahora vamos a construir la curva LM. ¿Cómo nosotros construimos esa curva LM? Pues muy fácil, nos traemos esa ecuación que construimos acá. Listo, acá la tenemos. Esta es la curva el equilibrio dentro del mercado financiero. Entonces, ¿cuál es el mercado financiero? Esta partecita que es la A. En el mercado financiero, en el eje de las ordenadas, vamos a tener el tipo de interés y en el eje de las abscisas vamos a tener el dinero real. Entonces, siempre, como lo dije, el único que va a ofrecer ese dinero a la economía va a ser el Banco Central. Entonces, siempre es una línea recta, porque el Banco Central, dependiendo de la política monetaria o los objetivos que quiera lograr, siempre va a ofrecer esa cantidad de dinero. Entonces, por eso la curva es una línea recta. Y ya la demanda de dinero sí es una curva inversamente proporcional. ¿Listo? Ahora, como primera opción, nosotros estamos en el punto de equilibrio A. ¿Listo? Estamos en el punto de equilibrio A. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la curva LM? ¿Cómo obtenemos a partir del mercado de bienes y servicios la curva LM? Pues vamos a considerar que va a haber un aumento. Estamos en el punto A, donde se intersectan la demanda de dinero y la oferta de dinero. Listo. Súper bien, acá hay un tipo de interés. ¿Y cómo hacemos la LM? Pues sabemos que la curva LM son todas las combinaciones de tipo de interés y de producción cuando el mercado financiero está en equilibrio. Entonces, como acá está en equilibrio, voy a irme hacia acá y este punto es un punto de la curva LM, donde hay un tipo de interés y una producción. Listo, perfecto. Siempre vamos a tener en cuenta que la curva LM es directamente proporcional. La curva IS era inversa negativa y esta es positiva. Ahora, vamos a colocar cuando hay un aumento de la producción o de la renta. Vamos a pasar ahora de Y1 a Y2, es decir, vamos a aumentar esa renta. Cuando decimos que aumentamos la renta disponible, ¿a quién vamos a afectar? ¿A la oferta de demanda, a la oferta de dinero, a la oferta de dinero real o a la demanda de dinero real? Pues cuando aumentamos la renta disponible, vamos a aumentar y vamos a afectar a la demanda de dinero real, porque cuando aumenta la renta, pues todos los individuos van a tener dinero dentro de sus bolsillos. Por eso se afecta la demanda de dinero real. Como afecta la demanda de dinero real, quiere decir que si aumenta la renta, pues aumenta esa demanda de dinero. Por tanto, esa curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Y vamos a obtener otro punto de equilibrio que es el punto A comita. En ese punto de A comita es el nuevo equilibrio que corresponde a un tipo de interés y comita que ya lo tenemos ahí,
Pero ¿por qué da lugar a un aumento de la subida del tipo de interés? O sea, ¿por qué si se subió la renta disponible? Pues cuando aumenta la renta, la demanda de dinero aumenta, pero la oferta monetaria está dada. Por tanto, el tipo de interés debe subir hasta que se anulan los efectos contrarios producidos de la demanda de dinero para que llegue el equilibrio. Ustedes también deben tener en cuenta que siempre que un mercado esté en equilibrio, se desajuste, siempre va a volver al equilibrio. O sea, siempre las fuerzas del mercado van a actuar para equilibrar el mercado. Entonces, estamos en el punto A. Decimos que en el punto A está en equilibrio el mercado financiero, pero aumenta la renta disponible. Cuando aumenta la renta disponible, aumenta la demanda real de dinero. Por tanto, la curva se desplaza hacia arriba, hacia la derecha. Pero ¿cómo llegamos al punto A de equilibrio? Pues porque el tipo de interés aumenta para que la oferta monetaria sea igual a la demanda de dinero. Entonces, ahí es que llega el tipo de interés. Perdón, ahí es que el mercado financiero llega al tipo de equilibrio, porque está aumentando el tipo de interés. ¿Y cómo se aumenta el tipo de interés? Pues obviamente ya la oferta, el Banco Central lo hace, a diferencia de la demanda de dinero, el tipo de interés o el Banco Central lo maneja para obviamente inyectar o extraer dinero en la economía. Entonces, cuando sube el tipo de interés, ¿qué quiere decir? Que obviamente cuando sube el tipo de interés es porque quiere absorber el dinero de la economía. Entonces, por eso llega a ese nuevo punto de equilibrio, donde ese punto tiene un punto A también dentro de la curva LM y ahí se construye. Siempre vamos a tener en cuenta que la curva LM va a ser positiva. A medida que aumenta el tipo de interés, pues también va a aumentar la producción. Entonces, cuando vayamos a construir la curva LM a partir del mercado financiero, siempre va a ser una recta positiva, ¿sí? Es directamente proporcional. Entonces, cuando ya tenemos esta obtención de la curva LM, vamos a ver las características. El equilibrio del mercado monetario, cada punto de la curva representa una combinación de renta y tipo de interés. En la cantidad de dinero que se desea mantener es igual a la cantidad de dinero disponible en la economía. Siempre la curva LM tiene una pendiente positiva. La curva tiene pendiente positiva porque un aumento de Y aumenta la demanda de dinero para transacciones. Con una oferta monetaria fija, este exceso de demanda de dinero presiona el tipo de interés al alza para que el mercado vuelva al equilibrio. Y hay un eje de ordenadas y un desplazamiento. La curva se desplaza si cambia la oferta monetaria nominal y un aumento de la oferta monetaria desplazará la curva hacia la derecha y una disminución la desplazará hacia la izquierda. Entonces ahí yo les coloqué las características para que ustedes la puedan diferenciar, la curva IS de la curva LM. Ahora, ¿cómo hay un desplazamiento de la curva LM? Pues eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Ya estudiamos un desplazamiento de la curva IS, ahora vamos a estudiar un desplazamiento de la curva LM. Entonces, ay, espera, regálame un segundo. Listo. Cuando hay un desplazamiento de la curva LM, entonces vamos a suponer que hay un aumento de la oferta de dinero. ¿Quién es el que hace el aumento de la oferta de dinero? El Banco Central. ¿Cómo hace ese aumento de oferta de dinero? Pues obviamente va a empezar a comprar bienes, perdón, bonos. Vamos a comprar, el banco empieza a comprar bonos, bonos, bonos y empieza a inyectar el dinero a la economía. ¿Listo? Entonces, cuando empieza a inyectar el dinero a la economía, pues la oferta monetaria aumenta. ¿Y qué quiere decir que hay un aumento de la oferta monetaria? Pues que la curva LM se desplaza hacia la derecha y por tanto ahí está ese desplazamiento donde baja el tipo de interés. Acá también ustedes deben tener en cuenta cuando hay un desplazamiento de la curva LM y cuando hay un movimiento, ¿sí? Un desplazamiento es cuando se mueve o varía cualquier tipo de variable exógena y un movimiento es cuando varía o se modifica el tipo de interés. ¿Listo? Vamos ahora a suponer, para que ustedes puedan entender cómo se da ese desplazamiento de la LM, que aumentó la oferta monetaria. Pero vamos a hacerlo de manera paso a paso para que ustedes vayan entendiendo. Lo mejor para ver ese desplazamiento de la LM es mejor primero ir
al mercado financiero, hacer la gráfica, qué sucede y luego construir la LM para que ustedes vean cómo se relacionan las dos curvas. Pero cuando usted ya todo lo tiene en su mente, pues usted ya sabe que un aumento de la oferta de dinero desplaza la LM hacia la derecha. Entonces, cuando hay un aumento de M de la oferta monetaria, dado el nivel de precios, el real aumenta de MP a MP únicas. Y en este caso, a cualquier nivel de M, por ejemplo, es coherente con el equilibrio de los mercados financieros. Entonces, él va para buscar el equilibrio. Entonces, vamos a estudiar esta análisis de la relación. Entonces, vamos a estudiar un análisis conjunto de la relación IS-LM.
Bueno, chicas, tuve un inconveniente con la red, no sé qué sucedió con la red, pero no me está funcionando. Análisis conjunto de la curva y esta, y ya en la próxima clase tenemos esta intervención de la curva conjunta del análisis conjunto y SLM y cómo la política fiscal incide en esas modificaciones y esas variaciones y la política fiscal y monetaria. Entonces, nos vemos la próxima clase, espero que me comprendan, no sé qué sucede con la red, pero entonces dejemos hasta ahí, cualquier inquietud que ustedes tengan, lo hacen saber, ¿vale? Entonces, no es más por el día de hoy, la clase.